Gracias. Bienvenidos a todos. Continuamos con este tópico no fácil, complicado de muchas áreas por causa de... No entramos mucho en eso. Pensamos, pero no tenemos mucha información en este proceso. Pero esta noche vamos a hablar de personas de poder para comenzar. Y este es... ok. Yay. Personas de poder. Personas que representan a nosotros lugares o enfoques de poder. Y vamos a comenzar con la Biblia. En la Biblia pensamos en estas personas primeramente. El sacerdote alta, los levitas y uno que es Melquisedec. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes de Dios a nosotros. Ellos tienen la responsabilidad de llevar nuestros sacrificios a comunicar con Dios para nosotros en el Antiguo Testamento. En el tiempo del tabernáculo, tiempo del templo, ellos representan la presencia y poder de Dios para nosotros. Este fue el grupo primero y ellos presentan las ofrendas de nosotros para que podamos sentir cómodos que Dios está recibiendo de una forma correcta. Y ese es un poder. Y ellos representan a la gente, especialmente en ese tiempo de presentar el sacrificio de pecado. Y ese fue un proceso bien definido de paso a paso, la purificación de cosas para que esa persona puedan llevar ese sacrificio de nuestro perdón como grupo, como individuo, pero ese representa el poder, esa persona tiene control de lo que está pasando. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, miramos ese cambio de concepto de poder. Los sacerdotes tuvieron poder y afectaron mucho la creencia de la gente y en este proceso. Y ellos tienen ese trabajo de cuidar del centro de culto, que todo está en orden para que cuando llegue una persona puedan pensar y enfocar en Dios. Ese es control. Y cuando pensamos de poder, pensamos en el concepto o asunto. Primero es quién tiene control, quién tiene poder para tomar decisiones, hacer las cosas, todo esto. Y parte de su trabajo fue entrenar en la ley. Y ese fue una cosa central. Mucha gente en las iglesias piensa en el pastor tiene poder porque es nuestra fuente de la palabra de Dios. Él está exponiendo para nosotros qué significa esto, cómo manejar, cómo seguir, y asuntos como esto. Y ese es parte del concepto de poder. Supervisar los festivales de nuevo representan nuestra habilidad de conectar con Dios en situaciones definidas por la ley, en este caso de la dirección de Moisés, pero pensamos en estos festivales y las personas, hay poder, hay acceso de poder, hay control. Y aún otro aspecto de su poder fue evaluar enfermedad. Referente a casas, referente a personas, referente a ropa, tantas cosas. Si todo está bien, todo no está bien, ellos ese poder de controlar si esta casa va a sanar o va a ser quitado, esta ropa o cuánto tiempo para esta persona a sanar o si sacar a esta persona del pueblo como leprosos. Este representa el poder para nosotros. Y también opuesto a recibir el diezmo, un derecho, pero dado a ellos como representantes de Dios. Y este está en nuestra mente. Hay personas que tienen control, tienen poder para representar y hacer cosas, pero en la Biblia en el nombre de Dios, no por su nombre, no por su título, pero es por la autoridad de Dios. Pero en nosotros son personas de poder, que tienen control, acceso de los recursos, las cosas que son parte de la vida espiritual.
Ellos son nuestra fuente, punto de acceso al mundo espiritual, a Dios, en este caso más que otra cosa. Y en esto vamos a hablar de nuevo. Este fue las funciones normales, pero Melquisedec fue algo bien diferente porque no había templo, tabernáculo, pero aún Abraham reconoció que ese hombre representa a Dios y hay derechos para reconocer y seguir. Y él pagó un diezmo a ese hombre, pero está llamado sacerdote de Dios. Y en este caso, pero representan un enfoque, lugar, posición que tiene poder dentro de ese título. Había funciones especiales, el transporte del arco y tabernáculo. Y este fue algo serio. Recuerda la historia de David, una persona no permitido tocó el arco y se murió, se fue matado por Dios por ese quebrado de la ley. Entonces había un poder, un sentimiento. Este objeto tiene poder y solo hay personas que tienen permiso, algunos permiso a levantar, manejar y cuidar con esto. Y este representa otro nivel de poder, tocar esa trompeta para anunciar los tiempos y direcciones, apertura de eventos, los festivales, cuando comenzamos, cuando terminamos, no sé, en el sábado, cuando llega a 6 de la noche, cuando el sol bajó, no sé si había una trompeta para anunciar, estamos en sábado, y el otro día otra trompeta para decir, ese es control. Y control representa la presencia de poder. Ya en esta acción de Jericó, ese soñar los trompetas para entrar y conquistar, pero no por ellos, pero fue un señal de Dios para que en este momento Dios para derrotar todo ese pueblo. Poder. Entonces, este evento y las personas representan una conexión a un poder, pero está basado o dado a personas específicas, no a todos. Y a los músicos, un tipo de cómo mover las corazones, cómo mover las emociones de personas, cómo levantar a las personas en su adoración y tiempos. Ese es un tipo de poder emocional. Entonces, personas que tienen acceso de un poder que funciona en nuestro mundo y conecta a nosotros al mundo espiritual también. Y también la seguridad del tabernáculo y templo. Cuando leemos de David, su administración increíble, definiendo los horarios y tiempos mes por mes de quién va a hacer las cosas. Pero ellos representan otra autoridad o poder. Ustedes no pueden entrar, es tiempo, ya estamos cerrados porque había guardias en las puertas. Ese es poder. Personas que tienen un control a nosotros. En ese momento no hay acceso al templo o tabernáculo o otro. En ese momento sí, venga, qué bueno. Esa fue una historia interesante de Nehemías. Cerrar las puertas de la ciudad contra entrada en sábado por causa de personas no estaban siguiendo la ley de descansa. Entonces podemos hablar mucho de el impacto de estos grupos de personas que tenían control y por eso pensamos en acceso de poder. Pero recuerden, todo está basado en la presencia y trabajo, aprobación de Dios. El poder no llega de la persona, llega por Dios en este caso. Entonces, pero está bien a comenzar aquí porque pensamos en esto y si no tomamos cuidado, pronto cambiamos nuestro pensamiento y a decir la persona tiene el poder en la persona o en su posición o en su acción. Y había reglas para mantener ellos en su posición, la regla de purificación, la vaca del pie rojiza. Y esa fue algo, descripción amplia del proceso de preparar esto para que puedan tener eso para purificar a las personas que para hacer posible a ellos hacer su trabajo.
había un guía de vida para ellos, a mantener su pureza, mantener su acceso a este poder. Matrimonio, descripción de quién o no quién es posible, su actividad de servicio, cómo hacer eso, mucha descripción de los pasos de sacrificio, cómo hacerlo, descripción de su trabajo, aún apariencia física. Ahora vamos a hablar que ese no está bien. Una persona que tiene un mano dañado pueden trabajar, pero en este tiempo no fue permitido para una persona con un pie o mano o algo, un daño de su cuerpo para hacer el trabajo. Y había una lista, una descripción de esto. Pero en este concepto es fácil tomar un paso de aquí al mundo, a decir, solo hay personas específicas que pueden tener poder. Y hay grupos como a ver, África, que cuando llega a un albino, ellos dicen, esta persona tiene acceso de poder del mundo espiritual, solo por causa del color de su piel, nada más. Es una creencia, pero esto es lo que pueden pasar por su creencia, por sus actividades. Cambiamos pronto de pensar no de dónde viene el poder, pensamos que el poder está dentro de la persona por causa de posición o pereza o sus responsabilidades, todo esto. Y este es algo de político. Una persona ganó una posición en gobierno, no es por eso, en el momento, yo tengo poder ahora. Y olvidó rápido que su poder llega por la población, una elección, no por su persona. Pero eso es lo que pueden pasar. Pero está bien a clarificar que de verdad hay personas que tienen acceso de poder, pero en la Biblia este poder llega por Dios y sus direcciones y control. Y de nuevo, otro aspecto, en Melquisedec, él recibió la palabra de Dios y sirvió como rey y sacerdote, en este caso, doble área de poder, un poder humano de estructuras humanos, gobiernos, y otro por su relación o algo. Y no tenemos mucha información de por qué está llamado un sacerdote de Dios, pero para ellos representan la presencia de poder, realidad. Moisés fue el jefe y representante de Dios. Y él tuvo un acceso de mucho poder por causa de su relación con Dios. Dios dice, habla con esa piedra. Moisés habló y llega el agua. Dios ora para este pueblo. Moisés oró y salvó, no todos, pero muchos del pueblo en tiempos de juicio de Dios. Pero representa para nosotros acceso de este poder. Y su juicio fue por causa de no reconocer que Dios fue la fuente. Él dijo, ¿por qué necesito yo y Dios proveer agua? Y este fue no, el poder no está en Moisés. Vino de Dios. Samuel, que es una persona que no fue de la familia levita, pero ganó un derecho increíble por ese compromiso de su mamá y ese tiempo. Y fue un juez y profeta y también obrero del santuario. Y él tuvo acceso de poder, controló la selección de los reyes. Interesante. Una vez estaba hablando, usted está haciendo algo malo y si he hecho algo malo o algo bueno, no sé, pero dice, para ver, voy a llamar relámpago. Llega eso y todo el mundo está asustado. Ay, este hombre tiene poder, pero no fue poder de Samuel, fue poder de Dios confirmando la palabra de Samuel. Y Jesús también, fue algo diferente, porque Jesús, rey, sacerdote y también sacrificio y profeta, pero en Jesús encontramos algo muy diferente. Como hijo de Dios, él tuvo poder en su persona, pero muy diferente de todo el resto,
No podemos pensar que él es igual de Samuel, Moisés, Melquisedec, pero en Hebreos escuchamos que Jesús un tipo de Melquisedec, pero algo muy diferente. Entonces, solo en Jesús encontramos este cambio. Pero aún Jesús dice, de mi papá estoy haciendo las cosas, de mi papá recibiendo la palabra, estoy siguiendo el ejemplo de mi papá. Entonces podemos hablar, bueno, Dios está proveyendo, pero Jesús usó su poder para controlar la agua, para multiplicar vino y todo esto. Pero solo Él es algo afuera del patrón normal de personas de poder de la Biblia. El resto dice, mi poder llega por Dios. En este vamos a hablar del profeta, el voz de Dios, una persona que enseña la ley, a juzgar el pueblo, predecir en tiempos necesarios, escuchar a Dios. No, mal escrito allá. Pero este representa en el mente de las personas, representan poder. Y por eso cuando encontramos las profetas falsas, el pueblo está creyendo que ellos tienen el poder. En su manera de hablar, su manera de actuar, sigue este concepto de poder está en mis manos. Yo tengo el control. Y sin miedo, sin temor de Dios, haciendo cosas por pensar, yo tengo el poder dentro de mis manos. Pero las profetas grandes, Isaías, Jeremías, Ezequías, ninguno de ellos dicen, es mi palabra, es mi control, es mi poder, es de Dios. Y ese es un punto crítico, porque en el mundo todo eso cambia pronto. Entonces, vamos a cambiar ahora. No sé si he contestado mis preguntas, pero quiero dividir en grupitos si es posible. Yo no sé cuántas personas, pero Juan, por favor, toma la decisión de cuántos grupos, depende de las personas presentes. Yo quiero tener 4 o 5 personas en cada grupo, 2 o 3 no es bueno. Pero mira estas preguntas. ¿Cuál es el papel de sacerdotes falsos, profetas falsas, magos y hechicería? ¿Cuál es su papel en el mundo? ¿Y cómo está igual o diferente del papel de sacerdote y profeta verdadero de Dios? Toma en cuenta no hay hechiceros, magos, etcétera, en el reino de Dios. Entonces vamos a tomar 5 minutos en grupos para contestar estas 2 preguntas. No son preguntas críticas para nosotros, porque vamos a definir la diferencia. He mencionado un poco, pero ¿cuál es el papel de estos grupos, de estas personas en el mundo? Y son igual o diferentes su papel. Bueno, Juan, ya envía a ellas. ¿Cuántas salas tenemos esta noche? Armamos 5 salas de 5 cada uno. Bueno, gracias. Bueno, todos salen rápido para hablar de estas 2 preguntas. Bueno, grupo 1, deme un papel de los sacerdotes falsos. Bueno, nosotros pusimos varios, pero básicamente es engañar o destruir, dañar, causar daño. Ok, grupo 2, otro. Todavía no aparece el grupo 2. Solo pusimos, trae confusión, confundir la identidad de Cristo, vanagloria, beneficio económico. Okay. Grupo 3, otro o no. Nosotros sugerimos una dependencia enfermiza.
Grupo 4. ¿Son igual o diferente de ellos de Dios? Decimos que además de lo que dijeron, que andan en tiniebla y utilizan el engaño, ¿Y qué? como que se nutren de la dominación del resto, buscan ese poder con Elías. satisfacción en el beneficio. Okay. Sí, guían a las personas al error, o sea, desvían, no dicen la verdad, no confrontan el pecado y sus motivaciones son personales. No exaltan a Dios, sino que se exaltan a sí mismos. Bueno, lo que se ve hoy en día, ¿no? Sí, hay una diferencia aquí, pero lo que pasó cuando llegamos al Nuevo Testamento, mira el cambio en la actitud y actividad de los sacerdotes del tiempo de Jesús. Ellos aparecen más como los falsos que los verdaderos en sus actividades, su relación con su responsabilidad. Entonces, este es lo que pueden pasar. Piensan en esto. Cuando hay una persona que está en necesidad de oración, ¿a dónde viene? ¿A quién vaya esta persona? ¿A su compañero de la iglesia o al pastor? ¿Y por qué? Pastor. Más, ¿por qué? Porque hay pensamiento, hay más poder en el pastor que otro miembro de la iglesia, pero ese no es correcto, porque todo viene por Dios, no por una persona. No, hay personas con un regalo de oración, un regalo ese es diferente, pero cuando esta persona está identificado, sí, podemos ir a esta persona porque está mencionado, si tiene una enfermedad, vaya a los ancianos, porque ellos tienen fuerza en su oración. Pero no está hablando, vaya a su pastor, vaya a los ancianos de la iglesia. Entonces, mira. A mí me pasó un caso hace 2 días atrás que un hermano me llamó por teléfono, estaba muy angustiado, es nuevo, y porque la hija está escuchando música satánica, un montón de cosas, adolescente, entonces quería que yo vaya, fui ahí, a los 2 días fui porque tenía que hacer, me dijo que como trabajaba, apenas se desocupaba, me avisó y fui. Y entonces él pensó que conmigo iba algo especial, como que iba como un poder, un respaldo de Dios, y yo le expliqué a él que él tenía la misma autoridad, o sea, el mismo privilegio y el mismo derecho, que él tenía que estar orando y encomendárselo al Señor en ese caso. Entonces le expliqué con la palabra y que yo iba para apoyarlo, no para transmitirle un poder, algo mágico a él, para que no quede ese concepto, y se quedó más tranquilo ahora. Y que él tenía un Dios más poderoso que Satanás. Sí, encontré este hecho en mis viajes. Estoy en una iglesia, un lugar, y llega una persona, por favor, ora para mí. Yo no tengo ningún conocimiento de esta persona y yo sé cuál es el pensamiento. Oh, es el misionero, él puede orar para mí. Pero mis palabras no son más fuertes, más poderosos. Yo tengo la misma conexión que cualquier otro cristiano en este caso. Pero este es el pensamiento. Hay un poder en la persona en este caso. Y cuando encontramos los sacerdotes de la Biblia, no de Dios, como sacerdotes de Baal y Astoret, había una creencia que ellos pueden derrotar a Dios y controlar la situación y dar poder y fuerza a Jezebel y Atalías y otros para destruir la creencia en Dios. Este fue su enfoque. O de Jeroboam. ¿Cuál fue el propósito? Para invitar ellos a ir a Jerusalén para llevar sus sacrificios. Y él seleccionó cualquier persona que tuvo interés, que una persona que no estaba aprobada por Dios, sin preparación, sin concepto de qué significa, pensando de ganar posición social, posición referente al rey y eso. Y él fue buscado fuerte por Dios. Y entonces, pero
el juicio de los reyes de Israel siempre había dos situaciones. Él pecó como Jeroboam para desviar a la gente fuera de Dios, y los sacerdotes también desviar o confundir. Y otro fue Acab, como Acab, que fue peor que Jeroboam. Los sacerdotes de los dioses de Egipto. Encontramos estos en José, con José y Moisés, pero su trabajo fue proteger el poder del faraón y también su posición. Y cuando llega el momento que ellos no pueden reproducir una plaga, ellos dicen, no tenemos este poder. Es evidente. Ellos creyeron que tuvieron poder para hacer cosas y para dar fuerza y proteger su posición y la posición de Faraón. Dagón, en el concepto de los filisteos y los sacerdotes, a proteger su Dios para que él puede ganar la victoria sobre los israelitas, más Sansón. Y ellos trabajaron en quitar ese cabello de Sansón. Y el problema no fue el cabello, fue más ese pecado de Sansón en su pensamiento. Pero al final, 2 veces encontramos hecho que Dios avergonzó, causa de vergüenza en ese ídolo Dagón. Una vez cayó malmente, quebró sus manos y cabeza. Y al final, cuando Sansón destruyó su templo y mató más personas en un momento. Los lugares altos, los sacerdotes paganos de Segundo Reyes, a tener un lugar para las personas encontrar, pero un Dios o un espíritu, pero el concepto fue, necesitamos un sacerdote como medio, un canal, y dar a esa persona poder, control. Y pueden decir, no, usted no, paga esto, haga esto. Este fue poder. Sagrarios en Israel había una batalla constante. Un rey quitó estos y otro rey construyó y otro rey quitó, construyó, quitó. Ya está mencionado. Bueno, él hizo cosas como David, pero no quitó los lugares altos o los sagrarios. Pero siempre el concepto está traer a gente afuera de su enfoque de Dios a otra cosa, a otra creencia. Entonces había esta batalla siempre. Es evidente en los profetas y sus presentaciones, sus profecías y sus enseñas. Había esta batalla, personas desviando, confundiendo a las personas, a traer ellos afuera de Dios a otro lugar y pensando que por eso hay poder en la persona. Otros sacerdotes magos de Egipto, yo quiero revisar ese un poco. Ellos reproducir ese cambio de su palo a serpiente, cambio de agua a sangre, y se parecer las rañas, pero cuando llega el tiempo de Jejen, ellos no pueden. Su poder fue bloqueado por algo. Pero ellos pensaron fue posible para ellos hacer todo, pero al momento que fue imposible, nosotros, no habla de los dioses, ellos dicen nosotros no pueden. Entonces, el enfoque fue mantener el liderazgo, posición de Faraón para mantener su posición, para mantener los esclavos en mano. Acá creyeron que pueden producir fuego en esa batalla. Para mí es bien interesante porque ¿por qué 450 sacerdotes de Baal y Astarte estaba haciendo tales cosas por todo el día, cortando su piel, sangrando, danzando, si no había creencia que fue posible llamar el fuego? A no tener una creencia que ellos tuvieran el poder de influenciar o controlar su Dios.
¿Por qué no pudieron? Y para mí, más evidente fue Dios bloqueó su poder en este momento. Y encontramos a Elías por una palabra. Dios envía el fuego y ya, en pocas palabras. Dios respondió. Simón Magos, Hechos 8, asombró a la gente con su magia. No estamos hablando de ilusión o cosas de mano. Estamos hablando de poder real. Y este fue como un sacerdote, un persona de poder que estaba asombrando a la gente a llegar. Felipe y después Pedro y Juan, él miró la acción de ellos a poner sus manos en la gente, el llegado del Espíritu Santo, ese poder, y está pensando, yo puedo comprar este poder. Y esta es parte de la mentalidad de nosotros, pagar para ganar poder. Pero eso no es correcto. Los magos de Efesios que practican hechicería, pero ¿por qué destruir los libros si no hay algo real en esto? Uno sin ley. Esta es una persona en la Biblia de poder con milagros falsos, señales y maravillas. Y la bestia en el Apocalipsis aún llamar fuego del cielo. Y para mí es muy importante porque representan poder. Y en la Biblia encontré varias veces cuando una persona habló con Dios y llegó fuego. Uno es Elías, otro es tiempo de Salomón, dedicación del templo, llegó fuego. Y había otra vez con un rey que estaba preparando algo, llegó fuego. Y creo que olvidé el otro. Pero es interesante porque esta bestia está duplicando este poder de Dios para engañar la gente, las personas. Y ese fue una de sus ideas. El propósito, su papel es engañar. Engañar a la gente y desviar a la gente fuera de Dios. Entonces, otros sacerdotes, Bar Jesús, con personas de poder, con su hechicería en Babilón, ellos fallaron en interpretar los sueños. Y fue interesante una historia para revisar, porque ellos, Nebuchadnezzar dice, da la interpretación y dice, explica, él dice, no, y usted pueden revelar mi sueño, explicar. Y dice, ese no es posible. Daniel, por causa de este sueño, llegó de Dios, no de los espíritus, porque si ese sueño llegó de Satanás, fue posible, pero llegó por Dios y solo fue posible para Daniel recibir la información. Isaías 8:19, los medios espiritistas consultando a los muertos. Hay mucha evidencia de otros sacerdotes, otras personas que tuvieron poder para hacer cosas y confundir las personas. Había muchos profetas falsos con información. Isaías está lleno de comentarios. Jeremías también. Hay un comentario de Amos de esto. O Zacarías, vendedores falsos. Jesús habla, dar advertencias de esa realidad. Llegarán profetas, maestros falsos en el futuro. Y está mencionada la posibilidad de confundir aún los rectos. Los apóstoles hablan, Pablo, Pedro, Juan hablan de esta realidad. Hay personas falsas, aún apóstoles falsos en la iglesia. Y estamos encontrando cuántas personas están usando este título apóstolo. ¿Por qué? No, hay personas que podemos decir, sí, y contiene en su persona evidencia de
este tipo de trabajo. Está entrando en lugares sin conocimiento de Dios, está haciendo milagros, está estableciendo una iglesia, pero muchos usan ese título ¿para qué? Para ganar conocimiento de gente. Y estoy bien preocupado por ese tipo de, esa acción de nosotros, porque pueden causar mucha confusión, porque muchas veces no está usado para representar a Dios, está usado para ganar control de las personas. Aún hermanos falsos, segundo Corintios, Galatas, está mencionado varios veces de esta posibilidad de personas dentro de la iglesia pueden comenzar a hacer cosas no en el nombre de Dios, pero bajo su nombre. Yo soy una persona poderosa en esto. Jesús 1, Apocalipsis está mencionando varios eventos como esto. Él está diciendo que en ese lugar, bestia u otro producen signos. Signos no son cosas falsas, son cosas falsas reales. Una vez para confundir los rectos, para desviar a la gente. Hay poder. Y hay personas que tienen acceso a este poder de Dios o de otro lado del mundo espiritual para predecir el futuro. Signos falsos están en Tesalonicenses. Hay advertencia de nosotros, para nosotros. Quiero leer esto. Porque, ¿dónde fue mi escritura? Aquí. Está en desorden. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario, anuncie algún prodigio o señal milagrosa. Y si ese señal o prodigio se cumple, escucha, se cumple, no ilusión. Y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses. Dioses que no has conocido. No prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumpla sus mandamientos y obedézalo. Sírvelo y permanece fiel a él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te manda que seguirás. Esta es la diferencia de las personas que están sirviendo a Dios, haciendo cosas de poder, y otros que están siguiendo su propia posición, propio deseo, y están hablando, sígame, o siga esta enseñanza, o otra cosa. Entonces, no tenemos tiempo para esto, pero esta es mi lista de nombres, títulos del mundo: chamán, espiritualista, astrólogo, adivinador, hechicera, bruja, mago, embrujador, nahual, ocultista, y la lista de personas extiende. Y en cada cultura la lista puede cambiar. Y es importante para nosotros a saber. Hay personas que tienen acceso al poder real. Recuerden, Deuteronomio está hablando de una persona que anunciar un señal, prodigio, y lleva este. Hay poder. Y necesitamos realizar esta verdad y manejar correctamente esto. Y todo reclamar tener poder o acceso. ¿Cuál es el propósito? ¿Es predecir algo, ayudar, sanar, controlar, dañar, aconsejar, cambiar la realidad? Esta es una descripción del trabajo de un pastor, ¿no? O un líder. Pero la diferencia es, ¿estamos usando el poder de Dios de forma correcta o estamos usando este poder para desviar a la gente?
Pero cuando entramos en desviar, confundir, no es poder de Dios, es otro poder. Pero existe este poder y Dios dice, va a frustrar los señales y haré tontos los adivinadores, brujería, encantos, predicción, hechicerías, predicciones, todo destruida. Si no es real, ¿por qué destruir? Los llaman mentirosos, convierten en tontos, hacen señales grandes para engañar, milagros, señales maravillosas, falsas, que engañar aún los rectos y la bestia. Esas son las escrituras que revelan la realidad de poder que está en personas, no de Dios. Pero, ¿dónde viene su poder? Bueno, mi respuesta bien clara es de la bestia, que es otro nombre o otro miembro del mundo de Satanás, de su reino. Está llegando del reino de Satanás. Vamos a hablar de esto en la próxima sección de los dos gobernadores de nuestro mundo. Hay advertencia contra eso, claridad. Hay cuántos métodos que ellos usan para confundir y controlar. Robo, danza, orgía, seance, necromancia, canalización, viajes fuera del cuerpo, guías espirituales, posesión por espíritu, evidencia de ancestros, espíritus animales, meditación o mantra, yoga, balance, trabajando a balanzar, si estoy yin y yang, es muy interesante. Hay formas de tratamiento de medicina basado en controlar el yin y yang de su cuerpo, drogas, pociones, encantos, objetos de poder. Hemos mencionado esto. Sus métodos son bastantes. Y piensen en eso. ¿Cuál de estos métodos son parte de la iglesia? Solo uno, guía espiritual, pero está bien claro, hay solo una guía que es el Espíritu Santo, no hay otro. Pero tenemos un guía espiritual, pero es Dios, no es otro espíritu. Y no hay otra cosa en esta lista que es dado a nosotros, tenemos permiso de usar para ganar acceso al poder. Nada. Pero piensen en esto, ¿cuántos de estos está cerca o está practicado por algunas personas en la iglesia? A veces usamos música para mover a la gente, la iglesia, entrar en un nivel emocional. Está bien, no hay problema con tiempos de emoción, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué está pasando? Porque no es difícil para un líder de música ganar control de la población en su iglesia. No es difícil. Y ese es, yo tengo control, yo puedo mover, yo puedo hacer esto y todo el mundo va a seguir mi ejemplo y ya, yo tengo poder sobre todo. Y ese es un error grande en este proceso. Aquí mencioné eso, pero mira las escrituras, está ejemplos de eso. Robert, Juan, orgía, Josea, David, en un evento en 2 Samuel, una danza que causa un poco de preocupación. Bruja de Endor en su uso de espíritu. Pablo, el viaje fuera del cuerpo, y dice, yo no sé, estaba fuera del cuerpo o otro, pero entró en el cielo tercera. No estoy cierto, pero vi esto. Ezequiel en su viaje de Babilonia hasta el templo en Jerusalén, chica de Felipe, Espíritu Santo, burro, mujer sagrado. Hay evidencia de la existencia de poder y personas que son punto de acceso. Y a veces Dios está trabajando, pero es bien evidente. Cuando Dios está trabajando es claro, pero cuando hay otra cosa involucrada, de verdad es claro si estamos mirando, escuchando claramente.
lo que está pasando, porque vamos a ver el propósito que no es correcto en esto. La Biblia es muy severo en este tipo de actividad, no permite vivir una hechicera, no permite estar encontrado dentro de ustedes, les profanan, les separan de ustedes, mata el medio con piedras, muy fuerte esto. Dios les quitarán, no tenga lugar en el reino de Dios, no comportan como ellos, ciertamente les ejecutan. Estas son palabras fuertes para nosotros. Cuando comprendemos la diferencia y nos vemos cortar y tomar decisiones correctas, a quitar esta actividad de la iglesia. Porque no estamos listos a tomar decisiones como esto, vamos a infectar nuestras iglesias. Y la gente no tenemos suficiente enseñanza en este tópico. Estamos asumiendo todo el mundo tiene buena comprensión y la realidad no. Y estamos permitiendo muchas cosas al entrar a la iglesia sin pensar de su propósito y cómo puede afectar a nosotros como esto. Pregunta muy crítica. ¿Pueden hacer milagros los sirvientes de creencias falsas y predecen el futuro? Si estamos escuchando lo que estoy presentando, sí. Ellos tienen acceso a un poder. Ellos pueden hacer cosas milagrosas. Ellos pueden predecir el futuro porque los demonios pueden guiar a la gente en seguir el paso o camino que hace posible la predicación o predicción. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Cuando hay evidencia, hay una vez nada más. La gente, ellos tienen acceso al futuro. Los demonios tienen acceso de información, pueden dirigir personas que son seguidores de su mundo y pronto podemos ver, sí, hay cumplimiento de sus palabras. No completo, no todo el tiempo, no siempre. La palabra, una vez, hay otro pasaje, perdón, no tengo ahora, que dice una vez un profeta que hace un error, uno nada más en todo, mata a este profeta por ser falso. Un error nada más. Pero ¿cuántas veces estamos escuchando personas, profetas, que están hablando y siempre hay errores? Oh, perdón, no cuenta con eso, no cuenta con otra cosa. Y perdóname, y todo el mundo dice, oh, sí. Le perdonamos y continuar en esa enseñanza falsa, levantando una persona en lugar de Dios. En mi vida encontré un libro escrito referente a los tiempos finales en 1960. Y está hablando de por 1980 algo. Va a pasar todo, vamos a entrar en los tiempos finales con todo apocalipsis y nada pasó. Y perdió su posición. En los años, 10 años pasados, él escribió otro libro, llama mismo título, pero número 2. Y todo el mundo está siguiendo de nuevo este hombre. Pero este es falso. Interesante. Estamos bien listos a seguir. Personas de poder, pero con mensajes falsos. Necesitamos investigar, estudiar. Aún personas piensan el arco de covenante fue algo de poder. Ellos llevaron a la guerra pensando que por la presencia de este objeto vamos a ganar. Serpiente de bronce, encantos, acciones. Podemos hacer una lista de estos como estos cristales, pirámides, santo grial, vellocino de oro, bola de cristal, madrágora es un planta, pentagramo, un símbolo, talismán. Y esto pronto, si no tomamos cuidado, podemos aceptar varios de estos. Ayer miré en un supermercado una persona vendiendo pirámides.
Yo no pide a esta persona cuál es el propósito de sus pirámides. Pero fue parte de una presentación de joyería. Pero si no tomamos cuidado, podemos encontrar a personas vendiendo cristales pirámides como objeto de enfocar poder. Aparece bien como mi tazón de piedra, que fue una tazón para espíritus, sacrificios. Historia de Micaías, al finalizar esta sección. Para mí es una historia muy diferente, muy interesante, que es la evidencia que pueden pasar si no tomamos cuidado en aprender. Él usó monedas de su mamá, pero él robó. Su mamá habló una maldición. Él, por miedo, regresó con ese moneda. La mamá dice, ok, vamos a construir una imagen, un ídolo, un sagrario con éfod y imágenes, y emplea un levita, y al final dice, ahora Dios me trata bien. No por su relación, por su posesión de una persona de poder en su mente y objetos de poder. Pero llegan los danitas y llevaron todo esto, y él perdió todo, pero ellos llevaron con este mismo concepto, con esta persona que representa el poder, con estos objetos vamos a ganar la victoria y ganamos lo que queremos. Y al final de ese pasaje está diciendo todo el mundo está siguiendo su propio concepto, propias ideas de creencia. Y eso es lo que está pasando, es evidente en nuestro mundo. Tenemos tantas variaciones de creencias en este mundo y la mayoría traernos afuera de Dios. Y por eso hay muchas personas con poder que están dirigiendo estas realidades para nosotros. ¿Por qué pensamos que necesitamos acceso al poder por gente y objetos? Protección, sacrificio, sanación, la lista es bien extensa. Y cuando pensamos más en nuestras necesidades personales, esta es la puerta que abre a nosotros a la entrada de acción o influencia de Satanás en este proceso. Bueno, ese es el tópico de personas de poder. De nuevo, hemos entrado nada más. Hay mucho más. Las escrituras son extensas en este tópico de profetas, sacerdotes, maestros, mesaías falsas y advertencias para nosotros tomar cuidado en evaluar y saber de dónde vienen estas personas, porque tienen poder. Y a veces tratamos personas de la iglesia de esta manera también, como hemos hablado de cuando hay necesidad de orar, ¿dónde vamos? Bueno, al pastor, porque él tiene más poder o más acceso. Y ese no es correcto.